Hola chicos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la capacitación en identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. El objetivo de esta capacitación se da para que entendamos un poco el marco bajo el cual se hizo toda nuestra identificación y actualización de peligros y riesgos. Y esto sirva como base para la determinación de controles, para que seamos un poco más conscientes de nuestra salud y seguridad y para que tengamos todos los componentes y elementos necesarios para prevenir un accidente o enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, para empezar con nuestra capacitación, primero voy a explicarles qué es un peligro. ¿Listo? Entonces, un peligro es toda fuente, situación o acto con potencial daño en términos de enfermedad o lesión a la persona o una combinación de estos. En resumidas cuentas, el peligro es esa fuente o ese factor que me va a exponer a que se pueda materializar un accidente o una enfermedad laboral, ¿vale? Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra esa exposición a ese peligro y la severidad de la lesión o la enfermedad que puedan ser ocasionadas por el evento o la exposición. Es decir, el riesgo es qué tan probable o qué tan fácil o qué tan eh, real es la palabra adecuada, qué tan real pueda ser de que ese peligro que yo ya identifiqué se materialice. Y si se materializa, entonces, ¿qué tan grave va a ser a mi salud o a mi seguridad? ¿Listo? Entonces, para que tengamos entonces un contexto de lo que ya explicamos sobre peligro y riesgo, entonces es importante que nuevamente, aunque esto lo hemos visto durante nuestras inducciones, tengan claro qué es un accidente, ¿vale? Entonces, un accidente es todo suceso repentino que sobreviene por causa o condición del trabajo, ¿listo? Precisamente ese riesgo que yo identifiqué, perdón, ese peligro que yo identifiqué y ese riesgo, que es la probabilidad de que me ocurra, pues va a ocasionar este accidente, ¿listo? Que me va a producir una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte, ¿listo? Es una enfermedad laboral. La enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que se trabaja o se ha visto obligado a trabajar. Entonces, si ustedes ven, aquí está precisamente la exposición a factores de riesgo, que era lo que les había mencionado ahorita. Entonces, precisamente, el peligro es esa fuente y el riesgo es la probabilidad de que me ocurra ese accidente. Entonces, al estar expuesto a ese factor de riesgo, pues se me puede materializar la enfermedad laboral. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente de trabajo y una enfermedad laboral? Que como ustedes ven, el accidente es algo repentino, es decir, que sucedió de un momento a otro. Estábamos en este momento en la oficina o estábamos en este momento haciendo alguna prueba o algún trabajo, nos caímos, tuvimos algún arco eléctrico, tuvimos alguna caída de objeto en alguna parte de nuestro cuerpo. Eso es un accidente de trabajo, se dio de manera repentina. La enfermedad laboral, como ustedes ven, es la contraída a través de qué? A través del tiempo por esa exposición a ese factor de riesgos. Entonces, es decir, eso no se va a dar hoy, no se va a dar mañana, no se va a dar en un mes. Esto se va dando a través del tiempo si yo no tengo los cuidados adecuados. Entonces, ¿qué generalmente puede pasar? Si estamos expuestos a un factor de riesgo puede ser en la parte física, que ya más adelante lo vamos a ver, que puede estar asociado al ruido, que puede ser un ruido excesivo, pero incluso no puede ser excesivo, sino que puede ser constante y no seguimos las recomendaciones o no hacemos o no tenemos las condiciones adecuadas para ejercer nuestra labor, pues podemos comenzar a tener pérdida auditiva. ¿Listo? En la parte biomecánica, que es lo más recurrente, lo más frecuente, que ocurre como enfermedad laboral,
es el hecho de tener posiciones ergonómicas inadecuadas o también en su defecto no contar con los elementos adecuados de condiciones ergonómicos para realizar la labor. Entonces, esto nos puede generar desórdenes musculoesqueléticos como túnel carpiano, manguito rotador, tendinitis, que son comúnmente las enfermedades osteomusculares más recurrentes. A algunas personas pues le puede dar el tema, por ejemplo, si trabajan mucho tiempo de pie, puede estar asociado a un tema de circulación con venas varices, que entonces ya tengan que utilizar medias y todos estos temas, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de peligros tenemos? Entonces, la metodología que se utilizó dentro de la empresa es la Guía Técnica Colombiana, ahí vienen las siglas de GTC, Guía Técnica Colombiana 45, ¿vale? Entonces, bajo esta guía fue la que se hizo la identificación de los peligros, la valoración de los riesgos y la determinación de controles. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos tipos de peligros a los que estamos expuestos? Entonces, uno de ellos es el biológico, ¿listo? Entonces, de acuerdo a esta GTC 45, ¿cuáles van a ser la clasificación de esos peligros biológicos? Pueden estar las picaduras, pueden estar las mordeduras, pueden estar los parásitos o los virus, por ejemplo, en el caso de los médicos con el tema de la pandemia cuando ocurrió el COVID-19, en el caso de los médicos pues que estaban expuestos directamente a este virus, pues ellos tenían este tipo de peligros. Nosotros, pues era un peligro de manera general, no era en el marco del trabajo, como para que tengamos en cuenta también esos contextos. Un ejemplo también de riesgo biológico que podamos tener, de peligro biológico que podamos tener, es en el caso, por ejemplo, de que estemos en campo, estemos a campo abierto o tal vez en un lugar muy selvático, en el cual puedan existir, pues por la fauna que pueda haber en la región, ser diferentes tipos de serpientes o arañas, y podamos estar expuestos a alguna picadura. Entonces, dentro de nuestro marco de trabajo, pues podemos estar expuestos a picaduras de serpientes o arañas, ¿vale? Tenemos el físico, que entonces tipos de peligros físicos pueden ser el ruido, que estemos expuestos a ruidos excesivos o a ruidos constantes, la iluminación, que estemos expuestos a poca iluminación o a mucha iluminación. El exceso en este caso también se considera que no es bueno para la salud y seguridad de los trabajadores. Que estemos expuestos a temperaturas, entonces pueden ser bajas temperaturas o altas temperaturas. Ejemplo tal vez muy específico del tema de las temperaturas, es cuando nos toca trabajar en cuartos fríos. La idea es que las personas que trabajan en cuartos fríos, pues que tengan que tener algún tipo de conservación o refrigeración, el elemento o el espacio en el cual estamos, pues están expuestos a ese tipo de temperaturas. También están las radiaciones, ¿listo? Personas que trabajan, por ejemplo, en todo el tema de telecomunicaciones, son los que están más expuestos a radiaciones. Personas que trabajan, por ejemplo, en la parte de salud con el tema de rayos X, son los que están expuestos, pues, a radiaciones muy altas. Nosotros, pues, por los tipos de equipos que podamos manejar, computadores, equipos de radiofrecuencia, celulares, GPS, equipos de comunicaciones, como les digo, los equipos de pruebas que podamos manejar que tengan cierto tipo de radiación o conectividad, nos pueden generar este tipo de riesgo, pero no a una magnitud como los que les mencionaba actualmente. Tenemos el peligro químico, entonces aquí tenemos polvos orgánicos, también pueden ser polvos inorgánicos. Tenemos las fibras, los gases o vapores o los materiales particulados. Entonces, claramente, estos son los que se encuentran en el ambiente que podamos inhalar. En su momento, por ejemplo, si tenemos algún tipo de lijado, si tenemos, por ejemplo, en la parte de construcción que se genera mucho polvo inorgánico y mucho material particulado, que podamos estar expuestos a esos factores de riesgos. Tenemos el peligro psicosocial, entonces en el peligro psicosocial podemos tener ejemplos como son la gestión organizacional, el contenido de la tarea y la interfaz persona-tarea. Entonces la gestión organizacional precisamente se puede dar por esa gestión del tiempo que podamos tener dentro de nuestras funciones. El contenido de la tarea puede ser tal vez qué tan fácil, qué tan difícil o esa presión social que se pueda tener precisamente por ese contenido de la tarea. Entonces, un ejemplo que podamos tener en este caso, por ejemplo, son las personas antiexplosivos, precisamente por esa delicadeza
y por ese contenido de la tarea, que es precisamente tal vez desactivar un explosivo o detonar un explosivo de manera adecuada sin que sea afectada su salud, su seguridad y la de las personas que lo rodean, pues esto puede generar un factor de estrés que nos puede generar un riesgo psicosocial. Generalmente los riesgos psicosociales se derivan en riesgos de estrés laboral. Tenemos la interfaz de la persona-tarea, que generalmente se relaciona con el conocimiento y la experticia que pueda tener la persona en la actividad que esté haciendo. No es lo mismo tal vez una persona que lleva mucho tiempo haciendo esa tarea a una persona que apenas está empezando o está siendo entrenada para esa tarea, que no pueda tener tal vez los conocimientos necesarios o la habilidad, no el conocimiento más bien, sino la habilidad necesaria, y esto le genere algún tipo de estrés, pues porque pueda generar incumplimientos o errores en sus funciones. Tenemos la parte biomecánica. Esto se traduce en toda nuestra parte musculoesquelética. Entonces tenemos toda la parte de posturas, que pueden ser posturas prolongadas o posturas inadecuadas, toda la parte de esfuerzo. ¿Por qué? Porque también las posturas en las que podamos trabajar no sean las adecuadas. Ejemplo, si nos toca trabajar agachados, si nos toca trabajar arrodillados, si nos toca trabajar, por ejemplo, debajo de objetos o elementos. Esos son esfuerzos a los cuales pues nuestro cuerpo no va a estar acostumbrado y por eso se consideran pues tipos de peligros. Tenemos también los movimientos repetitivos que se pueden dar con nuestras manos o con nuestros pies, el hecho de los conductores pues tener que estar frenando y acelerando. En la parte administrativa, por ejemplo, que es el ejemplo más común, el hecho de estar cliqueando, el hecho de estar escribiendo, el hecho de estar moviendo pues el mouse, o tal vez el hecho de estar haciendo la misma actividad puede ser rotando algún elemento, puede ser levantando y bajando algún elemento. Esto nos puede generar pues desórdenes musculoesqueléticos pues por el desgaste preciso de los músculos. Y la manipulación de cargas que se puede dar pues por el levantamiento de cargas o por el transporte de cargas. ¿Listo? Tenemos las condiciones de seguridad, porque este es uno de los peligros incluso pues, más importantes y más relevantes, adicional al biomecánico, que se pueda presentar dentro de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y esta es una apreciación ya personal, considero que es uno de los riesgos, que es uno de los peligros a los que más atención se le debe tener, porque estos sí en cualquier momento se pueden presentar precisamente porque tal vez por el hecho de que tengamos tanto tiempo haciendo una actividad, nos confiemos precisamente y dejemos a un lado todos esos elementos y condiciones de seguridad que se pueden presentar durante la tarea. Entonces, en estas condiciones de seguridad, por ejemplo, abarca todo lo que es mecánico. Entonces, todo lo que es corte, seccionamiento, atrapamiento, entonces, precisamente se puede dar por el hecho de yo estar tan seguro de que ya conozco esa máquina, de que ya conozco ese equipo, de que ya llevo tanto tiempo haciendo esto, pues no me va a pasar nada. Evito o no hago caso a las condiciones de seguridad. Muchas veces le quito los elementos de seguridad a los equipos, entonces pues esto me puede generar esos accidentes de trabajo. En la parte eléctrica, que es uno de los riesgos claramente más grandes que tenemos dentro de la organización por las funciones y las actividades que hacemos. Entonces, también es súper importante que tengamos en cuenta todas las condiciones y los elementos de protección que debemos utilizar, sobre todo hacia los equipos y hacia nosotros como persona. Tenemos también el trabajo en alturas, pues que se dan cuando ejecutamos actividades mayores a 2 metros, o incluso también se consideran cuando se hacen bajo tierra, no solo en altura, sino pues que pueda ser inferior al suelo. Y pues aquí también está relacionado mucho cuando se dan en espacios pues inferiores al suelo, que se puedan generar espacios confinados. Y aquí se puedan generar acumulaciones de gases tóxicos, pues que tal vez nos puedan generar la falta de oxígeno y incluso no sea por el trabajo que estemos haciendo precisamente abajo del suelo, sino por esos gases que se puedan acumular en el ambiente que nos pueda generar un accidente de trabajo. Y por último tenemos los fenómenos naturales que son los sismos, los terremotos, los vendavales, listo que se puedan presentar en la zona donde estemos. En estos de condiciones de seguridad también se me olvidó mencionarles que también pueden estar incluido todo el tema de robos, atracos,
azonadas o accidentes de tránsito que se puedan presentar. ¿Listo? También es importante que tengamos en cuenta que dentro de esas condiciones de seguridad se pueden presentar pues esos tipos de peligros. Entonces, ¿cómo se debe hacer esta descripción del peligro? En la descripción del peligro, entonces la idea es que una vez ya tengamos identificado cuál es el peligro al que estamos expuestos, y para esto que debemos de tener en cuenta entonces el espacio donde vamos a estar, la tarea o la actividad que vamos a realizar, los elementos, máquinas o equipos que vamos a utilizar. Estos nos van a dar la información a qué tipo de peligro estamos expuestos. Pero con esta información no es suficiente pues para yo identificar mi riesgo y para yo identificar cuáles son esas posibles consecuencias que se puedan generar. Es necesario que yo haga la descripción del peligro. Entonces, en ese sentido, yo debo detallar de manera clara cuál es la fuente o cuál es la situación que me puede causar la lesión o la enfermedad laboral. Y a este se asocia los efectos posibles. Listo. Entonces debemos de tener en cuenta muy claro y debe ser muy específica esa descripción de mi peligro. Yo voy a detallar cuál es la fuente o la situación que me puede causar la lesión o la enfermedad laboral. Y a este se asocia el efecto posible. Entonces, ya que estamos acá en la oficina, vamos a poner un ejemplo muy puntual para que lo tengamos claro. Entonces, vamos a decir, eh, vamos a decir, nuestro tipo de peligro van a ser las condiciones de seguridad, ¿ok? Y en ese caso vamos a tener una condición de seguridad por la parte locativa. Entonces, ¿qué podemos decir en la parte locativa? Entonces, precisamente, que por las condiciones de almacenamiento que tenemos de los equipos, nos puede generar una caída de objetos, que es lo que vamos a ver en este caso acá, ¿vale? Entonces, espérenme, yo volteo acá. Entonces, como ven, este tipo de almacenamiento de equipos, tal vez en este caso, para una persona que sea de una estatura menor a lo que actualmente se encuentran apilados nuestros equipos, puede ser un peligro para esta persona. ¿Por qué? Porque algunos de esos elementos, si no se encuentran apilados correctamente, pues pueden caerle encima a la persona y le pueden generar alguna lesión. Entonces, es importante que tengamos en cuenta también en el espacio donde vayamos a trabajar o en el espacio donde estemos esos tipos de peligros a los que estamos expuestos. Como les mencionaba, debemos de tener en cuenta el espacio donde estamos, la actividad que vamos a hacer, los equipos, maquinarias o herramientas que vayamos a utilizar. Esas van a ser nuestras bases para identificar el peligro a los que estamos expuestos y detallar de manera adecuada cuál es esa fuente o situación que me está generando ese peligro. Y con eso voy a asociar el efecto posible. Entonces, en este caso, que les estaba poniendo el ejemplo de mi parte de condición de seguridad, que va a ser por la parte locativa, entonces mi efecto posible pueden ser golpes o contusiones o fracturas que se puedan generar por la caída de objetos. Entonces, ese va a ser el efecto posible hacia la persona. En este caso, como estamos hablando de peligros y riesgos, pues lo estamos haciendo hacia la persona. Pero es importante que también se tenga en cuenta que estos peligros y riesgos se pueden también ampliar hacia la empresa, hacia el medio ambiente, ¿sí? Porque puede que algún tipo de peligro o riesgo que se materialice, pues pueda afectar la imagen de la empresa, pueda afectar la continuidad del negocio, incluso puede afectar el medio ambiente por algún tipo de derrame o sustancia química que se pueda presentar durante esa materialización de ese peligro o de ese riesgo, para que también lo tengamos en cuenta. Pero en este caso, solo vamos a escribir cuál es la afectación a la salud que se pueda presentar en los trabajadores. ¿Listo? Podemos poner también un ejemplo en el caso de enfermedad laboral, ¿listo? Que es en la parte administrativa. Entonces, ¿a qué factor de riesgo vamos a estar expuesto? ¿A qué factor de peligro, perdón, vamos a estar expuesto? Al biomecánico, ¿vale? ¿Y cuál entonces va a ser esa condición? Va a ser los movimientos repetitivos. Entonces, ¿cuál va a ser entonces esa descripción de peligro? Entonces, yo voy a describir de manera detallada la actividad de digitación, la actividad
de movimiento de mouse, la actividad de cliqueo del mouse. Esas van a ser mi fuente o la situación que me va a causar la lesión. ¿Y cuál va a ser mi efecto posible sobre mi salud? Entonces va a ser precisamente túnel del carpo o manguito rotador o tendinitis, ¿vale? Entonces, ¿qué medidas de control se deben de tomar o se deben definir? Entonces, de acuerdo a la GTC 45, él me menciona una jerarquía de controles. Entonces, el primer tipo de control que yo debo tener en cuenta es la eliminación. Entonces, yo siempre tengo que mirar si primero puedo eliminar el peligro. Es muy difícil, pero pues es lo inicial y lo que me pide la norma. Si yo puedo eliminar el peligro, lo elimino. ¿Listo? Lo segundo que yo voy a tener en cuenta en mis medidas de controles es la sustitución. Es decir, si yo puedo sustituir ese peligro, pues que tal vez sea muy grande, por otro que sea pues un poco más tolerable. Entonces vamos a poner un ejemplo de sustitución. Entonces, tenemos algún tipo de equipo o herramienta eh, tal vez que no cumple con todos los requisitos establecidos o que no tiene condiciones adecuadas para hacer un aislamiento de arco eléctrico. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a sustituir ese equipo por otro equipo que cumpla con todas las condiciones para evitar un riesgo o una materialización de arco eléctrico. Entonces, ya mi peligro y mi riesgo va a ser un poco más tolerable en ese sentido. ¿Listo? Seguimos con los controles de ingeniería. Los controles de ingeniería son todos los ajustes eh, eh, o actividades o modificaciones que yo le hago a mis equipos o herramientas o procedimientos. ¿Listo? Que lo que van a buscar precisamente es la mitigación del peligro y buscar que este se vuelva aceptable. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser específicamente algún control de ingeniería? Entonces, en este caso, yo me voy a dar cuenta, por ejemplo, que a ese mismo equipo que yo tengo, a ese mismo equipo de pruebas de CPC o de BFL, yo me doy cuenta que en el mercado salió algún aislador, por ejemplo, de tensión o algún aislador de corriente que se le pueda adaptar el equipo. Entonces yo voy a comprar ese nuevo aislador de corriente y se lo voy a instalar a mi equipo. Esos son los que uno llama controles de ingeniería. Ingenierilmente estoy controlando o estoy haciendo gestión de mi peligro y gestionando mi riesgo. ¿Listo? Los controles administrativos, que son los más comunes y son incluso los que estamos implementando actualmente, son el tema de capacitación, el tema de formación, el tema de sensibilización a todo el personal para que conozca, porque son igual muy importantes, pero pues son los últimos que se dan en la cadena, porque lo primero que precisamente yo tengo que entrar a controlar es la fuente del peligro. Es lo primero que yo tengo que entrar a controlar. Por eso primero me dicen, mire si lo puede eliminar, mire si lo puede sustituir, mire si lo puede controlar. Efectivamente, no puedo hacer ninguno de estos, entonces listo, vámonos a la persona, listo. Como les digo, no es que sea importante, es muy importante, pero pues lo primero que yo me voy es a la fuente. Primero miro si en la fuente puedo controlar absolutamente todo mi peligro y mi gestión de riesgos. Entonces tenemos todo el tema de controles administrativos, como le mencionaba, todo el tema de capacitación, formación y sensibilización, o el tema de señalización que podamos tener. Entonces, claro, nuestras salidas de emergencia, nuestras rutas de evacuaciones, nuestros brigadistas, nuestros botiquines, señalizar el área en el cual estamos trabajando, señalizar, por ejemplo, un área locativa que tenga algún peligro de caída porque está desnivelado, porque no está señalizado. Todas esas señales de advertencia, pues que también hacen parte de todo un programa de promoción y prevención del riesgo en cuanto a la emergencia, se utilizan más que todo en emergencias, nos van a servir para mitigar y controlar claramente los peligros y los riesgos. Pues la señalización que está amarrada a la advertencia, porque precisamente esta señalización lo que nos busca es advertir del peligro al cual vamos a estar expuestos.
Y la parte de equipos y elementos de protección personal, que son súper importantes, son lo más esencial dentro de la prevención y el control de los peligros y riesgos. El uso de los elementos de protección personal adecuados es muy importante dentro de nuestra gestión, porque igual, de nada me sirve yo tener unos controles de ingeniería adecuados, de nada me sirve hacer una sustitución adecuada si yo no aplico mis controles de elementos de protección personal, si yo no hago mis pausas activas. Yo les puedo tener o la empresa les puede montar el puesto de trabajo adecuado y cumpliendo con todos los estándares de ergonomía, pero así mi puesto de trabajo cumpla con todos los estándares de ergonomía, estar 8 horas sentados frente a un computador no es natural en una fisionomía humana. Entonces, por eso es muy importante también que hagamos las pausas activas, que nos tomemos ese tiempo de pararnos, de respirar, incluso de desconectarnos de la actividad laboral y hacer estos ejercicios de relajación, de concentración, de activar nuevamente nuestros cuerpos y nuestros músculos. Por eso les digo, yo puedo tener todo el control ingenieril posible, como les mencionaba en la parte biomecánica, tener las sillas adecuadas, tener un computador adecuado, tener un mouse ergonómico, tener un teclado externo, tener un soporte de pantalla, tener un reposapiés, pero la fisionomía humana no está para estar 8 horas sentados de manera corrida y de manera continua haciendo la misma actividad. Por eso tenemos tiempos de almuerzo, por eso tenemos tiempos de break, si dentro de la empresa están establecidos tiempos de break, precisamente porque nuestro cuerpo necesita descanso, necesita ese respiro y esa desconexión por un momento. Entonces, por eso también es muy importante que dentro de estos controles administrativos tengamos en cuenta la realización de las pausas activas. ¿Listo? Espero esta pequeña capacitación les haya servido. Cualquier duda o inquietud o sugerencia adicional que tengan que no les haya quedado clara, con muchísimo gusto, por favor, me informan y yo se las aclararé, ¿vale? Muchísimas gracias. Ya para terminar, quería mostrarles a ustedes la matriz de peligros y riesgos que definimos dentro de la organización para que la vean un poco, la conozcan y entiendan lo que les acaba de explicar en este momento. Entonces, primeramente, dentro de nuestra matriz vamos a encontrar el proceso, luego vamos a encontrar la zona o lugar donde se hace la actividad, cuál es la actividad específica que vamos a hacer, si es una actividad rutinaria o no es rutinaria, porque precisamente cuando les explicaba el tema de riesgos, si ustedes se dan cuenta, es la probabilidad de que me ocurra. Entonces, si yo lo hago todos los días, es más probable que me ocurra así no lo hago todos los días. Entonces, por eso está relacionado también con la continuidad o qué tan frecuente yo hago mi actividad. Van a ver la clase de peligro, que a los que les mencionaba ahorita, el físico, el químico, el biomecánico, el psicosocial, el locativo, que está en las condiciones de seguridad, el público que está en las condiciones de seguridad, de fenómenos naturales, y todo lo de, pues, al tema de riesgo eléctrico que tenemos dentro de la empresa, el biológico en caso, pues, de que en algún momento por la actividad o las condiciones del cliente estén en espacios que se generen selva y pues haya fauna precisamente que se considere que les va a generar algún tipo de picadura. Luego tenemos la descripción del peligro. Entonces, como ven, yo voy a definir exactamente qué es lo que me está causando este peligro, cuál es la acción o la fuente que me está causando este peligro. Voy a definir el efecto posible hacia la persona. Voy a definir cuáles son los controles que tengo identificados. Como ven, siempre cualquier tipo de metodología, porque existen muchos tipos de metodologías, esta solo una. Existen en el mundo muchos tipos de metodología para identificar peligros, determinación de riesgos y determinación de controles. Entonces, acá me pide siempre cuáles son los controles que yo tengo en la fuente, cuáles son los controles que yo tengo en el medio y cuáles son los controles que tengo hacia el individuo. ¿Listo? Luego vamos a hacer la evaluación del riesgo, que como les mencionaba, pues es la probabilidad de que se materialice. Entonces, si ven acá, es la calificación que yo le doy a este peligro de acuerdo a toda esta información inicial que yo ya tengo. ¿Listo? Esta calificación de forma ascendente. Se supone que 2 es lo más bajo hasta 10, que es lo más alto. Son números pares, 2, 4, 6 y de 6 se salta a 10. ¿Listo? Esto como ya es un poco más técnico, pues traté de saltármelo y no confundirlos pues tanto.
Pero sí me interesa pues que tengan claro pues, cómo se hace precisamente esta identificación de peligros, que es uno de los temas más importantes. Esta calificación me va a dar un nivel de interpretación del riesgo. Esto significa, pues la M es de medio, la A es de alto y la B es de bajo. ¿Listo? Y esto me va a dar un nivel de consecuencia. Esto ya está definido dentro de la matriz de acuerdo a esto inicialmente que me dé acá. ¿Listo? Estos ya son parámetros definidos dentro de la matriz. Estos también son parámetros definidos dentro de la matriz. Y este nivel de interpretación también está definido dentro de la matriz. ¿Listo? El nivel de interpretación es precisamente es qué tan aceptable se me da el riesgo. Y esto va en números romanos. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Y esto sí es, si me da 4 es aceptable, si me da 3 es aceptable, si me da 2 es aceptable, pero con recomendaciones o yo tengo que gestionar el riesgo. Y si me da 1 definitivamente no es aceptable y tengo que hacer de manera prioritaria la gestión de ese peligro, ¿vale? Entonces, como ustedes ven acá, aceptabilidad del riesgo. En este caso, si ustedes ven que me da 2, automáticamente me dice que no. Si me da 3, ustedes ven que me dice que sí. ¿Cuáles son los cargos en las empresas que están expuestos? Número de cargos. La peor consecuencia que puede pasar es que existen requisitos legales o específicos que como empresa yo tengo que cumplir. Y como ustedes ven, los controles que les estaba mencionando hace un momento. Eliminación, sustitución, ingeniería, controles administrativos, señalización, capacitaciones y uso de PPs. Esta es la matriz que tenemos dentro de la empresa, ya está publicada en nuestro sitio. La idea es que pues esta matriz es para ustedes, estos controles son para ustedes, entonces cualquier duda o inquietud que tengan, como les digo, con muchísimo gusto me lo pueden hacer saber. Muchísimas gracias por su atención y que estén muy bien. Bye bye.